¿Ya está todo listo? Qué nervio volver. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo dicen que les va? Sean bienvenidos después de muchísimo tiempo a este canal. Yo soy Algieva. Les pido perdón por mi larga ausencia. Pasaron cosas. Últimamente, una cuestión que se viene discutiendo muchísimo en Twitter, donde estoy muy activa, como sabrán muchos, y es un tipo de debate y de pelea que dan muchos, y no estoy hablando de defender que Elon Musk haya comprado o no Twitter, o la gente que se pelea por los chips del fandom donde está. Resulta que últimamente en Twitter viene dándose muchos posteos de estilo muy copy-paste. Vieron que es copiar y pegar, no se lee, no tienen fuentes bibliográficas, no dice dónde salió, y que, oh casualidad, ¿de qué época van a hablar? Si hay una época que es difamada por antonomasia, es la Edad Media. Y veo un gran grupo de gente que son divulgadores, como yo lo intento hacer, que son divulgadores posta, no como yo que soy un intento, una divulgadora en potencia, diría Aristóteles. Se van a los sesos tratando de desmentirlo. Y yo entiendo la bronca. Posteos como esto hay en las redes a montones, salen de todos lados, en Facebook, en Twitter, buscás en YouTube, y hay videos de curiosidades que no sabías sobre la Edad Media. 7 datos asquerosos que no sabías sobre el medioevo. Y todos dicen lo mismo, siempre los mismos datos, que si no se bañaban, que no existía cepillo de dientes, que se lavaban los dientes con orina, tiraban los desechos por la ventana y pasaban de eso al cuando entraban a alguien vivo y la expresión salvado por la campana. Entonces me vi la necesidad de buscar algunos de esos mitos más comunes y desmentirlo, a ver qué dicen los profesionales de la historia sobre eso. A ver, estos son los 7 mitos más perturbadores de 7 mitos sobre la Edad Media y qué hay de cierto en ello. Número 1. Lo que se dice es generalmente que la Edad Media fue una etapa de oscuridad, de atraso, ignorancia, que la iglesia propició la ignorancia. Yo soy agnóstica y hay muchas cosas que le critico a la iglesia como institución. Hay que separarlo de eso, de la iglesia, del cristianismo como religión. Y de hecho en la Edad Media mucha gente quizás podía cuestionar la iglesia como institución, pero no significaba que dejaban de creer en Dios. Como pasa como Boccaccio, por ejemplo. Boccaccio en el Decamerón le vive pegando a la iglesia, a los clérigos, que los trata de corruptos, de viciosos, pero el tipo es un cristiano más. Si nos vamos a la obra de Legoff, como por ejemplo su libro Los intelectuales de la Edad Media, él dice que las escuelas más importantes, es decir, las escuelas catedralicias donde se enseñan los saberes letrados principales, son producto del renacimiento carolingio que propicia una expansión cultural hacia el siglo XII. Estas escuelas no son nuevas, estas escuelas catedralicias están dedicadas al estudio de las artes liberales, la teología, con profesores, con estudiantes que eran siempre clérigos y que estaban integrados a la vida urbana. Otro factor importante que se puede nombrar es que gracias a esas escuelas catedralicias, en el siglo XII surgen las universidades. La universidad como tal, como va uno hoy en día, surgió en la Edad Media y surge a partir de estas escuelas catedralicias, a partir de las órdenes mendicantes, como por ejemplo los franciscanos y los dominicos, que a diferencia de las órdenes monásticas, como por ejemplo la orden de Cluny y la de Cister, eran órdenes que estaban en contacto con el pueblo laico, con la gente, estaban plenamente integrados a la vida urbana, y entonces tenían cierto saber. Entonces estas universidades surgen producto de la consolidación de los grupos urbanos. Piensen que en el siglo XII se expanden las ciudades, los núcleos urbanos, y se consolida la iglesia, y es entonces cuando surge esta institución que es la universidad, que de hecho sea de paso, universitas es una palabra que designa a la propia colectividad urbana con sus franquicias, es decir, con sus cartas de libertades y su gobierno autónomo. Hace mucho tiempo, cuando yo hablé del video sobre la Edad Media, analizando la imagen negativa que tiene, que los dejo por acá, creo que va a estar en la descripción o por ahí. Si quieren ahondar más en el tema del oscurantismo medieval, pueden ir a ver ese video porque es playa. Y una seguidora de Huesos Amarillos, diría Dross, que es Tana, me señaló la diferencia entre órdenes monástica y mendicantes. Lo revisé y era así como lo dije recién. Y hubo una gran expansión del conocimiento, desarrollo no solo de teología, de medicina, de astronomía, de desarrollo filosófico.
Una muestra de eso es la Divina Comedia de Dante. Habla de todo, de filosofía, de literatura, de retórica, de astronomía. Se basa en la astronomía para trazar una geografía terrenal y celestial. Y que muchos le dijeron, bueno, no, pero Dante se está adelantando al Renacimiento, no es posible adelantarse. Él estudió, de hecho, en la Universidad de Bolonia y él es el efecto de toda esa acumulación de saber que se dio en las universidades medievales. Mito número 2, el que más ha sido controvertido, el tema de la limpieza, que eran sucios, que no se bañaban, una barbaridad de que decía que se bañaran 1 o 2 veces al mes y que compartían el agua y que se le bañaba primero, la típica, se bañaba primero el tipo, el padre de familia, después la madre, después no sé si la madre y después los hijos y la madre en coche, que no tenían cepillo de dientes, no tenían cubierto, que no había alcantarillado, no había sistema de agua, no había nada. Me encanta porque cada vez le ponen más detalles cabrosos. Y si se abanicaban mucho era porque el olor y no sé qué onda. Además me encanta porque mucho de esos bulos dice la Edad Media y te pone siglo 1600, 1700. Este es el que genera más controversia, el chisme, el bulo más expandido. Y para esto me basé mucho en una obra que se llama, la historia de la vida privada, el tomo 2, referido a la Edad Media, que es de Georges Duby y Philippe Arié. ¿Qué dicen Duby y Arié respecto? Primero que, al menos en la clase dominante, la gente tiene gusto por la limpieza y se baña con agua caliente, y esto es importante porque muchas de las cosas que se dicen es que no se bañaban con agua caliente por el tema de los gérmenes, no, y era un hábito común, por lo menos en los estratos superiores, por ejemplo en la aristocracia, bañarse con agua caliente. Se le daba mucha importancia a los baños de los palacios en la Alta Edad Media, se han encontrado que han sido datados en el siglo XI o XII, también en los monasterios cluniacienses, es decir, de la orden de Cluny. Una costumbre muy común en la nobleza era, cuando recibían a alguien a comer, dicen Arié y Duby, era, vení, sí, comemos todo, una cuestión, viste, todo el tema de las reglas de cortesana, del trato caballeroso, pero antes de sentarte a la mesa, lavate. Entonces formaba parte incluso de ese comportamiento propio de la aristocracia. Un gesto de hospitalidad era prepararle el baño para que se limpie, para después poder compartir una comida. Si bien la iglesia ha visto con mucha reserva el tema de bañarse, de lo moral, de que estaban desnudos, se tocaban el cuerpo, ya hacia el final de la Edad Media eso se termina venciendo. Y también, si ustedes piensan, pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? En las ciudades de la cristiandad occidental hay baños públicos. De hecho, vuelvo al Decamerón de Boccaccio. Él nombra mucha escena de baños públicos, de gente, obviamente, con situaciones, es Boccaccio, situación hilarante, que hay de todo, pasa de todo. Pero hay baños públicos que van la gente a bañarse. Que obviamente la iglesia miró que no le gustaba, porque decía, ahí están mujeres con hombres, acá pasa cualquier cosa. Pero había registro de baños públicos, primero en fuentes literarias como la de Boccaccio, y también se han encontrado en ciudades francesas. Con el tema de las acequias, de los acueductos, si bien en este sentido los musulmanes estuvieron más adelantados, estuvieron más en el tema con los acueductos. De hecho, hay una figura dentro de lo que sea la administración musulmana, eso se ve cuando se instala en la península ibérica. Hay una figura política, que ahora no me acuerdo el nombre, que se dedica específicamente al manejo del agua, controla lo que sea el tema de la irrigación, se usan mucho los acueductos, de las acequias. Si ven, por ejemplo, edificios de origen musulmán, como el caso de la Alhambra en Granada, mucha la presencia de las fuentes de agua. Entonces quizás las sociedades cristianas occidentales quizás no estaban, obviamente, tan habituadas al manejo del agua como es el caso de los musulmanes, pero incluso ha habido casos de que, por ejemplo, cuando los reinos cristianos conquistaban a una ciudad musulmana, algunas veces quizás a las acequias que creaban los musulmanes no le daban bolilla, pero otras veces sí, trataban más o menos de mantener su uso. A la odontología, primero cabe aclarar que el cepillo de dientes se crea recién en 1490 y se crea en China. Pero si vemos la salud dental, que de estos rumores dicen no se le da bolilla, no se cuidan los dientes, hay que, muchas veces con estas cosas se concentran mucho en el lado occidental y hay que ver y decir, pero la Edad Media no fue solo Occidente. Fíjate qué está pasando en Bizancio, en Islam. Pero por lo menos en lo que sería la medicina musulmana, sobre todo con Avicena, con su canon medicinal, crea una serie de cuidados para la higiene bucal,
sobre el cuidado de los dientes de la encía, cómo realizar cauterizaciones, el tema de eliminar el sarro, cómo tener cuidado para realizar las extracciones. Incluso habla de implantes dentales. Mito número 3. La gente de la Edad Media moría joven, a los 30 o 40 años. Tiene un poco de cierto, un poco no. Si bien había muchísima mortandad infantil, obviamente, por el tema de los pocos cuidados que había con el tema del parto, era muy común la mortandad infantil y también materna. La mayor parte de la mortalidad se daba hasta los 5 años y es verdad que era, y eso lo consulté en otro libro de Legoff, si tengo que dejar de robar con Jacques Legoff por lo menos 2 años, pero lo que nombra él en un libro que escribe con Nicolas Toin, que es Una historia del cuerpo de la Edad Media. Está el tema de la alta mortalidad infantil. Hay un progreso en la alimentación, sobre todo con el tema a partir del siglo XII, con la revolución agrícola, con el tema que hay más producción. Sigue habiendo muertes al promedio de 35 o 40 años. Sin embargo, hay muchos intelectuales que datan diversas etapas de la vida, con la cual las últimas llegan hacia los 60, 70 años, como dicen Twong y Legoff. Era muy común, sí, obviamente morir joven, pero no es que todos morían joven, y de hecho mucha gente llegó a ser longeva. Por ejemplo, en el caso creo que Leonor de Aquitania, una reina también, era una reina, bueno, pero tuvo no sé cuántos hijos y creo que tuvo como 10 hijos y llegó a vivir como a los 80 años. Era como algo malévolo. Acá lo que plantea el mito es como que le dicen que la risa era tomado como algo muy en serio, que fue prohibida en todos los recintos religiosos, que tenía un origen malvado y que era asociado al comportamiento libertino. Eso hay que matizarlo. Primero principal, hay que diferenciar un par de cosas. Primero, que algo sea prohibido o que sea condenado por la iglesia no quiere decir que en la vida real no se practicara. Al contrario, si hay algo que nos enseñan cuando uno estudia historia y aprende a estudiar las fuentes, es leerla de manera crítica. Y una de esas cosas es, si algo se prohíbe mucho o se insiste tanto en que no se haga, por algo es. O sea, no es que porque no se está haciendo, se prohíbe, no se hace. Se insiste mucho, no se haga, y eso es que quizás es porque se hace mucho y está la necesidad de reiterar de que no se haga. Lo que nombran muchos clérigos, sobre todo, por ejemplo, la Universidad de París en el siglo XIII, o las reglas monásticas, como por ejemplo la Regula Magistri del siglo VI, junto con la regla San Benito del siglo XI. Dice, bueno, como que la risa es como un ejemplo de la falta de virtud en contra del silencio, que el silencio es algo necesario para la contemplación, para poder rezar. Eso me hace acordar mucho el nombre de la rosa en el debate que se arma entre Guillermo Baskerville y Jorge de Burgos, que dicho sea de paso, me encanta autorreferenciarme los videos, atendeme este SEO. Empecé un gameplay de un videojuego basado en Nombre de la Rosa, en realidad es una remasterización del juego original, y ahí está, la parte que yo llegué a jugar, aparece ese debate sobre el tema de la risa. Anda a verlo y de paso, si querés, comentarme abajo si querés que siga ese gameplay. En ese debate que aparece en la novela, Jorge de Burgos dice, bueno, como que la risa afea a las personas, la hace parecer monos, son expresiones del diablo. Y Guillermo Baskerville, que está basado en Roger Bacon, que fue un clérigo que utilizó mucho el tema del método deductivo, de la razón, dice, no, bueno, pero el tema también, fíjate que la risa no es tan así. Muchos pensadores, muchos clérigos utilizan la risa para poner en ridículo a sus enemigos, o para, por ejemplo, lo hacen muchos clérigos para poner en ridículo a los enemigos de la fe. Y el debate de que si Jesús rió o no, y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que Jesús haya reído o no? Y es un dato no menor, porque el hecho de pensar que si Jesús reía o no, se relacionaba con qué tan humano o no era Jesús. Entonces el tema de la risa como un rasgo humano, terrenal. Y lo que plantean muchas de estas fuentes que nombré, como por ejemplo la Regula Magistri o los pensadores de la Universidad de París en el siglo XIII, era que había, bueno, estaba la risa y la risa. O sea, había una risa que no era aceptable, que era humillante, era vejatoria, que era propio de la calumnia, de la burla, y después había una risa que, bueno, sí, una risa friendly, una risa sana, que sugería una expresión feliz, que era de tema espontáneo, que era, bueno, algo pasajero. Quiero entender por qué utilizan el tema de la risa, porque en un intento de caracterizar la Edad Media como un periodo sombrío y oscuro, obviamente decís, no, la gente estaba siempre triste y todo mal y nunca reía. Me vas a acordar un meme que creo que lo voy a poner acá, que están haciendo una película y están todos con ropas coloridas sonriendo y decían, no, y está el editor
de la postproducción diciendo, no es suficientemente medieval, bájale un poquito la felicidad y le pone un típico filtro gris y la gente toda triste. Bueno, yo creo que ahí viene el tema de la risa. Mito número 5. La casa de brujas. La típica que la Inquisición que persiguió a las brujas, que un fenómeno propio de la Edad Media, la bruja como una figura medieval. El fenómeno de casas de brujas, es decir, de un proceso de enjuiciamiento propio de mujeres acusadas de brujerías, no se dio en la Edad Media. Se dio a partir del siglo XV y XVI hasta el XVIII más o menos. Es un fenómeno de la época moderna. Si bien tenemos, y lo nombra mucho estos artículos que hablan de la casa de brujas como algo de la Edad Media, dice, no, porque la Inquisición surge en la Edad Media. Si bien la Inquisición surge en el siglo XIII, más o menos en Francia, la Inquisición medieval del siglo XIII es distinta a la Inquisición española, la que nadie espera, propia de la modernidad. Son dos tipos de inquisiciones muy distintas. Porque la Inquisición medieval intenta perseguir quizás a las supersticiones, aquellos que practican herejías, como por ejemplo el de los cátaros, los valdenses. Hay un hilo Twitter que yo escribí sobre el tema de una superstición que es la herejía del Santo Lebrel, como si fuese un perro canonizado por defender al bebé de la familia, que fue investigada por un inquisidor, Etienne de Bourbon. Ese es el típico el proceder de la Inquisición en ese momento, y el caso de Etienne de Bourbon y la herejía del Santo Lebrel o Saint-Guinéfort, es un ejemplo importante, porque más que perseguir, torturar, castigar, lo que se hace es investiga, se interroga, obviamente hay interrogatorios, y se escribe exemples como el caso de Etienne de Bourbon, o se escriben sermones, y se trata de persuadir a aquellas personas que se salen, de la ortodoxia que trata de imponer la institución medieval. Obviamente quizás hubo torturas, pero no fue a la gran escala como fue después con la Inquisición instaurada propiamente dicha en el siglo XV, como por ejemplo en el caso de España, que no fue el único, hubo Inquisición en Portugal, por ejemplo. La casa de brujas como tal surge a partir de un manual que es el Malleus Maleficarum, que fue publicado en fines del siglo XV, en 1408. Demonización femenina, demonización del saber femenino empírico, va virando la figura de la bruja, que quizás el tema de la brujería o de la mujer tentada por el diablo en la Edad Media no tiene tanta preponderancia, se la ve como alguien que es víctima, no se la ve con una cuestión digno de perseguir, y que adquiere más gravedad esta cuestión hacia la edad moderna. Obviamente por eso después se escribe este manual, que obviamente intenta dar una respuesta a cómo va virando la figura de la bruja como colaboradora del demonio, como alguien que fue seducida por el demonio. La gran casa de brujas fue una gran operación judicial que fue propia de la modernidad y que no existía en la Edad Media. Mito número 6. La medicina. El instrumento estaba sucio, que no había casi nada de avances en medicina. El saber médico que está en boga en la Edad Media proviene de pensadores griegos antiguos, como el caso de Hipócrates. Obviamente ustedes verán, por ejemplo, los médicos del juramento hipocrático, de Galeno también, y se basa en textos romanos, griegos, que están preservados en los monasterios, como por ejemplo en Monte Cassino. Sí, es verdad, se produce una separación entre la medicina y la cirugía. Hasta el siglo IX más o menos, las sangrías, que sí existió, se practicaron, eran practicadas por los clérigos, y a partir de ese siglo lo que propone la Iglesia, lo que trata de imponer, es que se separe, y que las sangrías o cualquier procedimiento quirúrgico quede en manos de barberos, es decir, personas que practicaban estos procedimientos, pero que no tienen una formación médica específica. En eso sí tiene sentido. Pero no quiere decir que no hubiera hospitales que no se preocuparan por la medicina. Por ejemplo, tenés la escuela de Salerno, que tiene una influencia árabe, se instala en Sicilia, en el sur de Italia, y que data del siglo X. En Salerno tenés incluso médicas mujeres, como el caso de Trótula o Trota, que escribe tratados de medicina, incluso en medicina femenina. Pero también tenemos en la medicina, en las escuelas catedralicias, tenés también la construcción de hospitales. De hecho, lo que serían los hospitalarios, la orden de los hospitalarios, que era una de las tantas órdenes religiosas militares que peleaban las cruzadas. ¿Por qué se llamaban hospitalarios? Porque fundaban hospitales, se dedican a brindar atención médica a pobres, a leprosos, a gente humilde. Después de los hospicios construidos bajo el Imperio de Constantino, comienza, bajo influencia árabe, una gran ola de fundación de hospitales. De hecho, en el siglo XII se ve florecer la escuela de Montpellier. Uno de sus profesores es Guy de Chauliac,
autor de la Gran Cirugía, que en realizó observaciones de heridas por armas de fuego utilizadas por los ingleses en 1346 en la batalla de Crecy. Bueno, después también tenéis Hildegarda de Bingen, una abadesa del siglo XII. Si ustedes jugaron, perdón que me autorreferencie, pero que sale solo. Pero si ustedes vieron la demo Inculinati que jugué en su momento, vayan a verla porque ahí aparece un personaje jugable que es Hildegarda de Bingen, que fue una abadesa del siglo XII que escribió muchísimos tratados de medicina y sobre todo de medicina ginecológica femenina, y que incluso escribió sobre el orgasmo femenino. Hay un montón de aportes por este lado occidente, incluso también obviamente por parte de los árabes, por lo menos dos intelectuales importantes árabes, uno ya lo nombré, que es Avicena y su canon, y el otro es Razi, que retomaron muchos postulados de los pensadores occidentales y también a partir de los propios pensamientos e ideas de los que tenían los musulmanes, escriben sus propios tratados de medicina, se le da muchísima importancia. Obviamente mucho de este acervo del saber luego pasa a Occidente con comentarios de los musulmanes y llega a Occidente y se aprovecha, obviamente. De la vida de Razi se conoce muy poco, por ejemplo que era un aristotélico, se dice que vivió entre el siglo IX y X, que quedó ciego y que escribió muchas obras y estudió primero filosofía y música, y que su interés por la medicina surgió de sus visitas a un amigo farmacéutico en un hospital y con quien discutía de temas médicos. De hecho, lo que nombran Pierre Toubert en una de sus obras, que lo voy a dejar abajo, tal es la importancia que le dan los intelectuales musulmanes a la medicina, terminan creando el primer hospital escuela, o sea, el primer hospital donde se atienden los enfermos y también se usa para que los estudiantes aprendan de medicina, como existe hoy en día, que es re común. Entonces hay que matizar un poquito. También quizás no tenían los avances que tenemos ahora, pero hubo totalmente interés, tanto del lado occidental o musulmán, sobre el tema de la medicina. Los juicios a los animales. Muchos describen como una cuestión de, mira, se enjuiciaban a los animales, en caso de plagas, de roedores, gorgojos, incluso de cerdos. Y en este caso tengo que decir que sí. Este mito, sí, y no es que sí, pero hay que matizarlo. No, sí pasó. Obviamente hay poco registro, no hay que guiarse por eso, pero parece los historiadores, como el caso de la obra que consulté, que es el de Michel Pastorup, una historia simbólica de la Edad Media, lo pone como una cuestión insólita. Tampoco es algo que se hacía al día a día, pero hubo casos de enjuiciamientos. Por ejemplo, en 1386, en Falaise, Normandía, hubo un acontecimiento ilícito. Una cerda de 3 años, vestida con ropas de hombre, fue acusada de asesinar a un niño, se la enjuició, se la había encarcelado, se la enjuició, fue vestida con ropas de hombre, fue sometida a tortura por un verdugo, se le cortó creo que el morro y después se la ahorcó y se la desmembró y después creo que se la colgó. Sí, un poquito elaborado el procedimiento. Se la colgó creo que de un caballo. Todo esto, dice Pastorup, está plasmado en fuentes judiciales, así como las fuentes judiciales, eso saben mucho las personas que se dedican a estudiar el derecho. Uno puede ver casos de persona enjuiciada y vos podés ver cómo el procedimiento que se le preguntaba. También hay casos para el enjuiciamiento de animales, pero es lo que los historiadores medievalistas o la historia general no se le ha dado mucha bolilla porque lo ven como algo anecdótico. Esto está bueno para ver la mentalidad medieval que había en ese momento, que ese choque cultural que nosotros lo vemos como ¿cómo va a ser eso? Tiene una lógica propia hacerlo en ese momento de enjuiciar un animal. A mí me parece que hay como una especie de patrón detrás de eso, porque algunas cosas tenés, las cosas que son ciertas, como el caso de los juicios animales, pero lo ponen como, ¡wow! Mirá. Hay otras que son relativamente ciertas, como el caso, cepillo de dientes, sí, se inventa recién en el siglo XV, el abanico, creo que también unas cosas que decís, sí, son un poco, hay un poquito de esto, un poquito de no, lo de la risa que dijeron, pero me encanta porque lo escriben re exagerando, tipo decir, si bien la risa fue criticada por muchos pensadores monásticos, lo que ponen es decir, no, se prohibió en todos lados y no se podía reír, tipo... Jajant, tajera todo, obviamente con una intención de difamar a la Edad Media. Faltó desarrollar muchísimos mitos. Pongan en los comentarios si quieren, a ver qué les faltó, qué mito no tomé en el video, que quizás ustedes piensan, debería haber hablado. De último puedo hacer una parte 2. Ya va a llegar el video pegando la piña, pero antes quería hacerlo esto porque se estuvo hablando muchísimo en Twitter. Lo que les puedo aconsejar es cuando vean esos copy-paste,
no lo compartan porque sí, traten de cuestionarse, ya sé que uno no tiene tiempo, pero aunque sea, tómense de laburo, a ver, este tipo cita autores, como hago yo, por ejemplo, muchos divulgadores, tanto en las redes como en YouTube, de poner, bueno, consulté esta fuente, pone la biografía que usó. ¿Hacen eso? O copypastean y fuente internet, fuente de los deseos, te lo juro, por Dieguito Maradona. Fíjense si ese mismo relato se repite muchas veces en varias redes, porque ahí es como, no, el red flag. Espero que les haya gustado. No sé cuándo va a salir este video, seguro que a principios de mayo. Medio de mayo volvemos con las streameadas. Tengo un canal de Discord, un server de Discord, se pueden unir, vamos a ir charlando, si quieren armar unas partiditas. Muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Síganme en mis redes sociales. Para mí es muy lindo volver a decir esto. Gracias por ver hasta acá. Yo soy Algieva y recuerden que todo es una construcción social. Nos vemos.